La libertad no se puede tomar en trozos, ni se puede concebir en trozos. La libertad existe o no existe. Hay una posibilidad de salida digna y en paz. ¿Se trató el tema de las desproscripciones? Sí, se trataron todos los temas. El poder y el gobierno se entregan el 1 de marzo. Puede resultar repetida, sea el partido que sea el que gane. Sí, señor. Así vayan firmado el pacto del Club Naval. Sí, señor. Se está cerca del acuerdo, sí. El principal obstáculo para la negociación, obstáculo para los partidos y obstáculo para los generales, es el señor Álvarez. Tendremos desde el 1 de marzo en el que viene un gobierno democrático, elegido por el pueblo. Para que la negociación sea posible, es necesario un clima de paz social, de respeto a los derechos individuales que todavía no se ha alcanzado. Hace 30 años, el 3 de agosto de 1984, se concretó el acuerdo político-militar conocido como el Pacto del Club Naval, que abrió paso a las elecciones nacionales de ese año, las primeras desde el golpe de Estado de 1973. Del acuerdo participaron, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. El Partido Nacional se negó a estar allí por tener a su caudillo preso. Wilson Ferrer Aldunate había sido detenido el 16 de junio de ese año junto a su hijo Juan Raúl cuando volvió del exilio. Este fue uno de los hechos que determinaron que el acuerdo se viera siempre envuelto en polémicas. El pacto estuvo precedido de algunos hechos fundamentales, entre los cuales se destacan las frustradas negociaciones que se celebraron en el Parque Hotel, de las que sí habían participado los blancos, pero no la izquierda. Ese fracaso llevó a los militares a tomar una decisión clave. Radiaron de las negociaciones al presidente de facto, el general retirado Gregorio Álvarez, al que se responsabilizaba de ello. En esta decisión pesó el cambio del comandante en jefe del ejército, que había pasado a ser el teniente general Hugo Medina. Las Fuerzas Armadas se habían visto forzadas a negociar luego de las crecientes demostraciones de poder de los partidos y las organizaciones sociales, expresadas en la multipartidaria y la intersectorial, las derrotas en el plebiscito de 1980 y las internas de 1982 y una situación económica crítica. El año 1983 quedó marcado por los caceroleos, el nacimiento del PIT, con un multitudinario acto el 1 de mayo frente al Palacio Legislativo, y por las movilizaciones estudiantiles de ACEP, y, sobre todo, por la mayor concentración popular de la historia del país, organizada por todos los partidos políticos, celebrada frente al obelisco de los constituyentes. ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! 1984 comenzó con un paro general. En marzo de ese año fue liberado el general Líber Seregni en un gesto de acercamiento hacia los opositores a la dictadura. Han pasado 10 largos años. Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. Meses más tarde fueron desproscriptos el Partido Demócrata Cristiano y dirigentes de izquierda para permitir su participación en las negociaciones con las Fuerzas Armadas. El 6 de julio, un año después de que se abortaran las negociaciones del Parque Hotel, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos retomaron el diálogo. Lo hicieron con la variante de que el Partido Nacional no participó de las conversaciones y se incorporaron los delegados del Frente Amplio. Esta primera reunión ha sido solicitada por los dirigentes, las dirigencias de los partidos políticos. ¿Cuál es su enfoque de la ausencia del Partido Nacional en estas eventuales conversaciones? Bueno, el Partido Nacional no concurre al diálogo o a esta negociación por una decisión propia. El deseo nuestro, el deseo de las Fuerzas Armadas, es de que todos los partidos políticos estuvieran representados. Continuando con ese espíritu de negociación, cediendo a la voluntad de los partidos políticos ante sus planteamientos, con el único espíritu de demostrar que obramos de absoluta y buena fe,
y que confiamos también en que vamos a llegar a buen término a la negociación. Anoche lo que se resolvió fue ir a plantear a las Fuerzas Armadas, por un lado, el propósito, a reiterar el propósito de las fuerzas políticas de alcanzar la salida democrática por la vía de negociación. Y por el otro lado, a reiterar que para que la negociación sea posible es necesario un clima de paz social, de respeto a los derechos individuales que todavía no se ha alcanzado. El principal obstáculo para la negociación, obstáculo para los partidos y obstáculo para los generales, es el señor Álvarez. Mientras el señor Álvarez esté donde está, va a ser muy difícil cualquier negociación. Es cierto que él, ha quedado un poco dejado de lado del epicentro del poder, pero se las ingenia para poner piedritas en los engranajes y evitar que haya una salida normal. Minutos antes de las 10, en primer lugar llegó la delegación del Partido Colorado, integrada por el doctor Julio María Sanguinetti, el señor José Luis Valle y el doctor Enrique Tarigo, quien así hablaba para Telemundo 12. Doctor Tarigo, una palabra simplemente antes de comenzar estas importantes negociaciones. Bueno, muy bien, la tercera debe ser la vencida, ¿no? Debemos sacar un buen resultado, el país lo requiere, lo exige y tenemos que hacerlo. Posteriormente llegó la delegación del Frente Amplio, integrada por el doctor José Pedro Cardoso y el contador Juan Jung. La importancia de que se invite al Frente Amplio a estas negociaciones. Bueno, es importante porque significa el reconocimiento de una realidad política insoslayable, que es la realidad del Frente Amplio, una fuerza política que existe en el país y que representa una considerable masa de la opinión pública del país. Finalmente, los delegados de la Unión Cívica, el doctor Juan Vicente Chiarino y el señor Humberto Siganda, ingresaron a la sede del Estado Mayor Conjunto, donde comenzarían minutos después las primeras deliberaciones. Siganda, ¿con qué espíritu se viene a estas negociaciones? Bueno, con el mejor, porque realmente entendemos que es un momento necesario, un momento indispensable y que ha llegado la hora de que se pueda producir una armonía de las partes, un encuentro de las partes en favor del país. Son las 12 horas 30 minutos, acaba de culminar la reunión. Y así hemos planteado temas concretos, por ejemplo, la situación de la prensa. Hemos hablado de la situación de los presos, tema muy importante, sobre el cual nunca habíamos podido tener un diálogo formal. Se nos ha dado información oficial. En el Uruguay hubo 2.872 presos por delitos políticos o hechos conexos con la actividad política, y hoy hay 694, es decir, 605 hombres, 89 mujeres, y han habido 80 liberaciones en el correr de este año. Hemos hablado también de la situación del Frente Amplio, porque si bien se ha dado un paso, este aún no es suficiente. El clima que ha reinado ha sido mucho más operativo y más fluido que el que habíamos encontrado anteriormente en las reuniones del Parque Hotel. De esta manera, desde la sede del Estado Mayor Conjunto, Telemundo 12 culmina la cobertura de la primera reunión entre los delegados colorados, cívicos y del Frente Amplio, con los comandantes en jefe del Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Otras 3 reuniones se realizaron entre los militares y los delegados políticos en la sede del ESMACO. Estos encuentros sirvieron como antesala de las negociaciones en el Club Naval. Ellos han conversado con las autoridades de la justicia militar y estiman que éstas les han manifestado que podrán proceder a ir decretando la libertad a la brevedad de aquellas personas que hayan cumplido ya la mitad de las condenas. Los comandantes en jefe han manifestado su preocupación con relación a algunas movilizaciones que ellos consideran que no contribuyen al clima, reclamando de los partidos alguna acción conducente a que el clima sea el mejor. Las conversaciones del Club Naval comenzaron el 30 de julio con la participación de los 3 comandantes en jefe: Hugo Medina, del Ejército, Rodolfo Invidio, de la Armada, y Manuel Boadas, de la Fuerza Aérea. Por el Partido Colorado concurrieron Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo. Por el Frente Amplio, el democristiano Juan Jung y el socialista José Pedro Cardoso, y por la Unión Cívica, Humberto Siganda y Juan Vicente Chiarino. Sobre el tema Wilson Ferreira Aldunate. Otra vez se volvió a hablar esta tarde encendidamente a favor de buscar una solución política, porque por lo visto, y de acuerdo con las opiniones que hemos oído ahí, de personas que están más enteradas que yo,
Desgraciadamente no parece que dentro del procedimiento judicial, aunque pasara el expediente a la Suprema Corte de Justicia por la vía de la apelación, podría obtenerse eso dentro de un plazo razonable. ¿Se trató el tema de las desproscripciones? Sí, se trataron todos los temas. Se puso por parte del Frente Amplio aquí en la mesa de negociaciones la posibilidad de que el general Sereñi sea candidato. Nosotros planteamos esa aspiración. ¿Qué se contestó? Se nos contestó negativamente en la medida en que se insiste por parte de los señores comandantes de que sobre el general Sereñi pesa una pena de inhabilitación dictada por la justicia militar, que es la que entiende en este asunto. En el Parque Hotel estábamos discutiendo modificaciones permanentes a la Constitución, prácticamente una nueva Constitución, y acá no estamos discutiendo eso, acá estamos discutiendo 5 o 6 normas transitorias que van a regir hasta que la constituyente el año que viene y el plebiscito el año que viene definan la situación. ¿Claro que los mandos quedarán subordinados al Poder Civil? Sí, naturalmente, sin ninguna duda. Tendremos desde el 1 de marzo en el que viene un gobierno democrático, elegido por el pueblo y no limitado por disposiciones constitucionales ni de ninguna naturaleza. Va a tener libertad de acción. La justicia militar solo juzgará las situaciones militares, que los delitos comunes cometidos por militares son juzgados por la justicia ordinaria, como dice la Constitución desde el año 34, y que la justicia militar solo puede actuar en el caso del estado de insurrección para el juzgamiento de civiles, siempre que incurran en delitos de lesa nación. El espinoso tema de los derechos humanos nunca fue abordado directamente en las conversaciones, según han afirmado todos los participantes del acuerdo. Sin embargo, el tema, según Sereñi, estuvo subyacente o sobrevolando. En el libro La Primera Orden de Alfonso Lessa se relata que Medina reconoció que de manera paralela al Club Naval conversaba reservadamente con Sanguinetti en la casa del futuro presidente de Pluna, Emilio Conforte. De esas conversaciones también participó al menos una vez Enrique Tarigo. Sanguinetti confirmó la información. Los demás participantes civiles del Club Naval desconocían ese hecho. El acuerdo fue anunciado el 3 de agosto. Las Fuerzas Armadas lo oficializaron a través de lo que se conoció como el Acto Institucional número 19. Se ha concretado el acuerdo tan anhelado por todos. Se ha llegado a un grado de concierto con los partidos políticos y de, diría yo, de satisfacción interna, porque nuestro país va a alcanzar la paz tan esperada y tan anhelada por todos los delestados. ¿Va a haber cambios con respecto a desproscripciones, señor comandante, tras este acuerdo? ¿O se irá a las elecciones con proscriptos? Bueno, entiendo que con proscriptos es más que una posibilidad, una certeza que vamos a ir a las elecciones con proscriptos. ¿Usted cree, señor comandante, que podrá existir un gobierno democrático, legítimo, seguro, firme, estable, a partir del 1 de marzo, con la abstención o la no participación o con dirigentes proscriptos o partidos proscriptos? No me gusta especular mucho con esto, me remito a la experiencia argentina, que con proscripto fue la elección, y creo que es un país que está en democracia plena. La situación de los candidatos del Frente Amplio, Sereñi, y del Partido Nacional, Ferreira Aldunate. Nosotros sabemos que fue planteada en las últimas reuniones. Creo que hoy fueron planteados los dos casos, concretamente. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? El señor Ferreira Aldunate está sometido a la justicia, como ustedes saben. Se están corriendo todos los trámites de su proceso y es la decisión del juez militar o de la Suprema Corte de Justicia quien, por esto, en lo que va el periodo que lleva detenido, quien va a tomar decisión sobre el caso. Contra el general Liber Sereñi, ¿qué es exactamente? ¿Por qué se mantiene su proscripción? El general Liber Sereñi está sufriendo, como le dije, una inhabilitación como consecuencia de la detención de que fue objeto, de la pena de prisión que se le impuso. Es decir, por haber participado en aquel mes de julio del 73 de una marcha que hubo por 18 de julio, teniente general. Bueno, ese es uno de los delitos. Si estuvieran como candidatos el general Sereñi y el señor Ferreira Aldunate, evidentemente sería el desideratum en materia de salida, ¿no?
¿Usted no lo cree posible? Es su opinión, señor. No, no es una opinión, le pregunto, es una pregunta. ¿A usted le parece que podría ser? Usted me pregunta mi opinión personal. Sí. Yo estimo que se cumpla con la justicia. 6 días después del acuerdo, el 9 de agosto, las diferencias de opiniones entre los partidos políticos que participaron de las negociaciones con las Fuerzas Armadas y el Partido Nacional quedaron en evidencia en un recordado debate televisivo en el programa En Vivo y en Directo, conducido por Never Araujo y emitido por Canal 12. Allí los representantes blancos leyeron una carta de Wilson Ferreira Aldunate en la que censuraba los términos del acuerdo del Club Naval. El 16 de agosto, Wilson Ferreira, aún preso y proscripto, renunció a la candidatura presidencial de su partido y los blancos decidieron participar de las elecciones del 25 de noviembre con una fórmula alternativa integrada por Alberto Sumarán y Gonzalo Aguirre. El Frente Amplio debió usar, como en 1971, el lema Partido Demócrata Cristiano, y con Líber Seregni proscripto, acudió a las urnas con Juan José Crotogini a la presidencia y José Delía a la vicepresidencia. Y Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo conformaron la fórmula presidencial del Partido Colorado. El Pacto del Club Naval sentó las bases de la transición hacia la democracia.